simplemente voy a presentar desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde el Departamento de Ideas Visuales, que venimos organizando la muestra con Ana Bianco, que está por ahí atrás, y con Alejandra Ondán, la muestra de los fotoreporteros vinculados a Nora Siempre Nos Cuidó, que está aquí en la Sala Vigo. Y bueno, yo no quiero ocupar mucho la palabra porque hay un montón de fotógrafos que van a estar acá reflexionando y pensando un poco el rol del fotoperiodismo, de los fotoreporteros en el contexto, ¿no? de la dictadura, teniendo a Norita presente a partir de las fotografías y bueno, y pensar también el vínculo con el presente. Entonces yo le voy a pasar la palabra a Alejandra Ondán, que nos va a presentar a toda esta mesa hermosa que tenemos aquí de fotoreporteros y fotoreporteras, porque está Mónica Hasenberg también, así que y bueno, esperemos que se pueda dar un lindo debate. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Juan, que nos permitió estar en esta sala y nos dio la sala para hacer la muestra. Bueno, hoy venimos acá acompañando la muestra que hicimos, que le pusimos como nombre Nora Siempre Nos Cuidó. Eso de Siempre Nos Cuidó, para los que no estuvieron en la inauguración, tiene que ver que nosotros, que ya estamos un poco grandes, en los principios de la Ronda de las Madres éramos mucho más chicos. Y de alguna manera las madres, sobre todo Nora, se preocupaba mucho por qué pasaba con nosotros durante y después de las marchas. Era una época difícil, como ustedes saben. No la pasábamos del todo bien, pero ellas nos cuidaban. Y sobre todo porque además después venían sobre todo a las agencias. Acá hay compañeros que eran de agencias de noticias. En las agencias de noticias había casilleros donde pasaban las motos de los diarios a llevarse las fotos, y había uno para Clarín, para La Nación, para Popular, qué sé yo, pero había uno de las madres, había un casillero que era de las madres, y en ese casillero ellas pasaban y se llevaban las fotos, que sobre todo muchas de esas que no se publicaron nunca, sobre todo en esa época, y ellas las usaban para sus propios medios y sobre todo para mandarlo al exterior, que era algo que necesitábamos mostrar. La mayoría de nosotros fuimos bastante militantes de esa causa, nos preocupábamos por eso. Éramos muy jóvenes, éramos, no nos dábamos mucha cuenta de lo que estábamos haciendo. Con el tiempo nos dimos cuenta que fue más grosero de lo que creíamos. Bueno, el tema en cuestión es qué pasó con el trabajo nuestro de los reporteros durante la dictadura y ahora, lo cual vamos a discutir. ¿Qué pasa ahora trabajando en la calle? Pero antes de empezar a hablar de los compañeros, a los cuales después los presentaré, primero quiero presentar a el papá de Pablo Grillo, que le pido que por favor que venga. Todos ustedes saben que Pablo recibió una granada de gas lacrimógeno que le lastimó mucho. Y además queremos hacer que suba Calo. Vení, Calo. Caloyan es un fotógrafo, compañero, que fue uno de los que sacó las fotos del gendarme que disparó. Se descubrió quién fue gracias a fotos de Calo y de otros compañeros nuestros, pero además, y esto lo venimos a denunciar, él trabajaba en el Ministerio de Cultura de la Nación y justamente por esa foto lo despidieron, lo cual demuestra la época que estamos viviendo. Así que bueno, le paso el micrófono a Grillo y a Calo para que nos diga unas palabras y esperando que todo esté bien. Gracias primero, ¿no? Agradecer a todos y simplemente, bueno, extender el saludo. Le comenté a Pablo que iba a haber una actividad de él, estuve hace un ratito con él. Le dijo que les mando un saludo a todos
y que quiere estar en la calle. Ya me pidió la cámara, me pidió que se ve que se armó un proyecto fotográfico ahí en terapia, no le dejaron, por supuesto, en terapia no pueden estar con cámara. Pero ya me pidió la cámara. Así que está con ganas, hoy le sacaron las vendas que tuvo de la última operación. Aparentemente ya no tiene pérdida, al menos hoy no tenía pérdida. Si sigue así pasa a rehabilitación. Así que bueno, va a estar con ustedes nuevamente en poco tiempo, esperemos. Gracias. Yo agradecer inmensamente que se haga este encuentro. Creo que más que nunca se evidencia la importancia de los reporteros y reporteras gráficas poniendo el cuerpo en la calle. Más que nunca fuerza Pablo. La noche que yo me di cuenta que era posible que tenía la foto del gendarme y que leía en una foto que había hecho que el nombre y la identidad del gendarme, lo he contado ya, sentí mucho miedo por mi integridad física, pero lo primero que pensé fue que esa noche Pablo estaba debatiéndose entre la vida y la muerte y que lo que le pasó a Pablo me pudo haber pasado a mí y que yo estaba consciente después. Ese día me acuerdo que te escuché hablar por la televisión, que escuché la historia de Pablo, y lo primero que pensé fue que si Pablo hubiese sido al revés, si Pablo hubiese tenido esa foto, Pablo la hubiese dado la luz, así que no podía ser tan cagón. Y también pensando en toda la historia de este país, en estos con muchos colegas que van a hablar acá, de los cuales son unos referentes, así que nada, fue eso, es pensar que todos podíamos ser Pablo y que más que nunca habían disparado por haber hecho una foto. Así que ahí estaba. Fuerza Pablo, que donde queremos verte es en la calle y no en el hospital. ¡Fuerza Pablo! ¡Fuerza para Pablo! Bueno, ahora voy a presentar la mesa. Tenemos a Diego Petrafesa, que es de Derechos Humanos de nuestro sindicato CIPREVA. Seba Brecela, que es el presidente de los reporteros gráficos. Rolando, con un apellido difícil que nunca lo nombro porque no me sale. El Rolo. Pablo Lazanqui. Eduardo Longoni. Daniel García. Mónica Hasenberg y Julio Menakowski. Bueno, le agradezco la presencia a todos, que todos son muy amigos, y le voy a dar la palabra a Diego primero para que hable sobre él y después hablaremos un poco cada uno de nosotros sobre qué pasó en aquella época y qué está pasando ahora, para ver si podemos discutir un poco dónde estamos parados. Gracias. Para quienes no son del medio, sepan que esta gente que está acá y muchos de los que están de ese lado es como si fueran Messi clonados. Sepan todo lo que ustedes, con lo que ustedes crecieron, con las imágenes que ustedes se educaron, se formaron su conciencia política, se la deben a estos hombres y mujeres, algunos acá, otros ahí. Sin ellos nada hubiera sido posible, y por eso el disparo a Pablo. Allí se cierra el círculo. Los monstruos son fuertes cuando están en la oscuridad. Cuando uno le echa luz, se da cuenta que a lo mejor, bueno. Entonces el monstruo no quiere que los reporteros gráficos, que los periodistas echemos luz. No quieren. No querían ya en el 2015, cuando lo primero que hizo Patricia Bullrich fue poner, ¿se acuerdan?, un corralito para la prensa. Ya nos quería lejos. Ahora, como el odio y la crueldad están de moda, no solamente nos quiere cerca, pero ¿para qué? Para reprimirnos y para que la sociedad vea qué le pasa a todos aquellos que le quieren quitar el velo al monstruo.
Pero Pablo, lo acaba de decir recién su papá, estos compañeros y compañeras, otros que están por allí, tienen una mala noticia para el poder. Lo hicieron en dictadura, miren si se van a cagar ahora. No van a poder con estos compañeros y compañeras, no van a poder con nosotros, no van a poder con todos aquellos que queremos que la vida sea digna y para todos y todas, no para el que tenga plata para pagarla. Yo no quiero, me da mucha vergüenza. Yo cuando los veía entrar pensaba, listo, cortito porque me da vergüenza. Ahí está Carlitos Rodríguez también, una gloria del periodismo gráfico. Hay un montón de gente, sepan que como Norita hay un montón de gente que no se rinde. Y esa es la buena noticia. Sepamos por último, lo hablábamos con una de las colegas recién, esto no es un problema solo de los periodistas, solo de los reporteros gráficos. Tratemos de involucrar a nuestra sociedad, porque ellos nos odian, ellos no conocen el amor, no conocen el lenguaje del abrazo, el lenguaje de la mirada en el otro. Entonces el problema lo tenemos todos, ¿eh? Este es un acto de reporteros gráficos, pero no es un acto solamente de fotógrafos, ¿eh? Este es un acto de la Argentina que pelea para estar de pie y para no rendirse ante la miseria planificada. En nombre del CIPREVA acompañamos, son nuestros compañeros, son parte de nuestro sindicato, así los queremos. Pablo es parte de nuestro sindicato, en su trabajo informal, en su precarización, en su ganarse el mango como todos los que venden la foto para llevarse el pan a la mesa, aunque no tengan patrón, son nuestros compañeros y compañeras, y así lo sentimos y así vamos a pelear por ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy nos convoca Norita para estar acá. Norita, una gran luchadora y una gran maestra sobre todo. La verdad que el acompañamiento y el cuidado siempre fue mutuo, pero bueno, ellos lo van a saber contar mejor, porque fueron los que rompieron el techo de cristal, son nuestros maestros y maestras. Mónica en la calle, ahí también haciendo fotos, todas las marchas, todos los movimientos que había en época de dictadura, y después también nuestra realidad como reporteras y reporteros gráficos está a la vista. No quieren que mostremos, no quieren que ejerzamos nuestro derecho constitucional, que es reprimir la libertad de expresión. Nosotros vamos a mostrar lo que los jubilados, justamente con su derecho constitucional, van a reclamar, que es una jubilación miserable. Y bueno, lo que venimos advirtiendo, como dijo Diego, desde el 2015 y después cuando asumió nuevamente Patricia Bullrich como ministra, que este protocolo, aparte de ser anticonstitucional, ni siquiera son capaces ni tienen la dignidad de respetar el propio protocolo, que es anticonstitucional. Y bueno, lamentablemente el 12 de marzo, advirtiéndolo 2 días antes en una conferencia de prensa con CIPREVA, FATPREN y las jubiladas y jubilados, pedimos que sea una marcha pacífica, y pasó este arrebato injusto, loco y adrede por parte de la fuerza de seguridad contra Pablo, que podía haber sido cualquiera de nosotras, de nosotros. Y que por suerte hoy Pablo está mejor, como dijo Fabi, y lo podemos ver en la calle haciendo fotos nuevamente. Lo primero que hicimos al otro día como asociación es pedir la renuncia inmediata de la ministra, y seguimos en esa lucha junto con el CEL, CIPREVA y FATPREN, y no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir haciendo fotos. Recién vengo de la marcha de las jubiladas y jubilados,
y siempre vamos a estar ahí mostrando lo que sucede, mostrando lo que otros no quieren ver y lo que quieren ocultar. Pero bueno, agradecidos por la invitación y diciendo que vamos a estar presentes siempre junto con las compañeras y compañeros como trabajadoras y trabajadores de prensa. Aunque nuestro salario esté, el 76% de nuestros trabajadoras y trabajadores está por debajo de la línea de pobreza. Esto es amor y vocación por lo que hacemos. Tenemos que luchar, nuestra mirada tiene que ser, más allá de que no nos repriman, por un salario digno y justo. Y bueno, en ese camino estamos. Así que fuerza Pablo, fuerza Fabi, la familia, Cora, las amigas, los amigos, estamos ahí con ustedes. Norita hubiera estado ahí firme en el hospital, la conocemos que iba a todos lados. Así que bueno, la palabra a los maestros. Dale, Rolo, dale. Bueno, me toca empezar a mí. Bueno, vamos a pasar un aviso parroquial porque hace unos días falleció Carlos Villoldo, que era sí un verdadero maestro, un tipo que debería estar acá ahora. Y como nos pegó a todos, bueno, la idea un poco era hablar de las diferencias y las similitudes que había entre el trabajo durante la dictadura y lo que estamos viviendo ahora. Como decíamos el otro día, quienes estuvieron en la inauguración, en esa época quizás había como un deseo de mostrar por parte del poder una cierta normalidad, por lo menos de día. Entonces ciertas cosas pasaban de noche, pasaban en la oscuridad, pasaban con las desapariciones, con los grupos de tarea, con los vuelos de la muerte, con lo que sea, pero no pasaban a la vista del público. Y nosotros como fotógrafos, que recién empezábamos y que creíamos que estábamos testimoniando la historia, no éramos tan pretenciosos, pero teníamos un poco alguna idea que estaba mostrando lo que pasaba, no podíamos fotografiar todo eso. Entonces todas las fotos que son emblemáticas de la dictadura en su mayoría son fotos que son sugerentes o que muestran situaciones con ironía o con algún tipo de sutileza, pero pocas fotos hay realmente de situaciones realmente dramáticas. Porque, digamos, había una consigna de mantener cierta normalidad aprendida en Chile, donde quemaban los libros y secuestraban a la gente, después entraban a los medios periodísticos a los campos de concentración, y eso les valió que la iglesia se pusiera en contra. Entonces acá la idea era que no molestar, digamos, y no mostrar las cosas a la luz del día. Eso a nosotros terminó de alguna manera beneficiándonos en esta cuestión de que, nosotros íbamos a la plaza, íbamos a la plaza como alguna manifestación, como alguna concentración, pero había como una sensación de que tenían como una orden de no tocarnos, por lo menos cuando estábamos. Eso digamos, obviamente lo fuimos aprendiendo con el tiempo. Nosotros estábamos en Plaza de Mayo y había camarógrafos, fotógrafos en las terrazas de los edificios públicos que no eran del gremio precisamente, ¿no? O eran de otro gremio. Entonces, la diferencia central era esa. Nosotros teníamos como una cierta protección sutil, porque no sabíamos lo que podía pasar después, una vez que dejamos el ámbito público. La diferencia ahora, y a la otra diferencia es que con el paso del tiempo y cuando se fue acercando la democracia, nosotros logramos como colectivo, como parte de la prensa, cierta empatía con la gente, lo que ahora se diría la licencia social. Éramos bien vistos por la gente.
y a su vez los medios también tenían cierto compromiso en mayor o menor medida con ciertos valores, digamos, de libertad de prensa, por lo menos declamaban eso nos permitió hacer la muestra del 81 de reporteros gráficos. Y finalmente, como contracara de esto, lo que pasa ahora es que ahora vos podés pegarle un jubilado, podés pegarle un fotógrafo, podés disparar a mansalva, podés usar gas pimienta en público, transmitido en directo, con millones de cámaras, con cientos de redes sociales, y parece que eso está legalizado. No sé, como decíamos el otro día, el tema de la exposición física ahora es más directa. Quizás la exposición física en aquella época era mucho más sutil y mucho más amenazante, pero no volvía con la situación de Pablo, que te pegaban un tiro prácticamente horizontal con un gas lacrimógeno con balas de goma. Eso básicamente era la gran diferencia, ¿no?, que yo veo entre la forma de trabajar de ahora y lo que veíamos antes. Bien, el que habló recién es Pablo Lassansky y ahora Edu Longoni. Bueno, de todas maneras hubo 76 periodistas desaparecidos. Yo creo que esto, más que un acto de reporteros, es un acto de resistencia. Y me acuerdo cómo empezamos, o cómo empezó la sociedad argentina a penetrar en la grieta de la dictadura. Y fue mediante la cultura. Teatro abierto, la muestra de reporteros gráficos. Siempre hay un lugar donde los regímenes autoritarios empiezan a resquebrajarse. Y por otro lado siempre hay una vanguardia, ¿no? La vanguardia en esa época fueron las madres, que habían perdido a sus hijos y no tenían mucho más que perder. ¿No será que ahora tenemos a los jubilados que son viejitos, que no les alcanza para llegar a fin de mes, y no sea cosa que por ese lugar se empiece a resquebrajar este régimen autoritario? A veces es más fácil ver las cosas con el diario del lunes, ¿no? Pero me parece que estamos ante una encrucijada de ese tipo. Y ahora, un poco volviendo a Nora, un poco ya lo contaron, pero Norita tenía, cuando empezó a luchar y a dar vueltas a la pirámide de la Plaza de Mayo, la edad de nuestras madres. Y nosotros, los fotógrafos, teníamos la edad más o menos de su hijo desaparecido. Por lo cual, Nora empezó a ser nuestra mamá. Y nosotros empezamos a ser parte de ese hijo que se corporizaba en la lucha de unos chicos que no teníamos, creo, suficiente idea de lo que estábamos haciendo. Porque a veces miramos a la dictadura retrospectivamente y creemos que todo lo que se supo con el informe de la CONADEP, todo lo que se supo con el juicio de las juntas, lo supimos en ese momento, contemporáneamente, y no fue así. Todos teníamos a alguien que no estaba, pero no teníamos idea del plan sistemático. Por lo cual, para nosotros era hasta cotidiano que, en el caso de Pablo y mío, que trabajamos en Noticias Argentinas cerca de la Plaza de Mayo, nos siguieran los Falcon Verdes. Y era casi como, parecía como si fuera una cotidianeidad, y la verdad que era la cotidianeidad del infierno. Y Norita siempre estaba del otro lado del teléfono cuando nosotros llegábamos después de las rondas para ver si habíamos llegado bien. Tenía un hijo desaparecido y se preocupaba por nosotros, lo cual hizo que fuera quizás el símbolo máximo de la resistencia en la Argentina, ¿no? Eso que decían por ahí, que seguramente estaría todos los días en la puerta del hospital esperando el parte médico de Pablito. Así que, bueno,
Donde esté Nora, le mandamos un beso enorme y vamos a seguir luchando como ella luchó durante toda su vida. Daniel García. ¿No? Bueno, Mónica Hasenberg. Bueno, la verdad que estoy emocionadísima porque revivir todo esto, los escucho hablar y me transportan. En esa época yo no tenía ningún vínculo con Argra y con mi marido veníamos a hacer fotos de publicidad, así que cuando empecé a sacar fotos a las madres, después se transformó en una militancia prácticamente, no salían en ningún lado y la mayoría de las fotos las vimos, prácticamente las vi yo porque Breno murió en el 95 sin ver la mayoría de las fotos que sacamos durante la dictadura. Para mí, yo tenía claro que esas fotos eran importantes porque estaban testimoniando lo que estaba pasando y para mí era indispensable ir a las marchas. Yo iba todos los jueves, salvo cuando estaba por nacer mi hijo, que nació en el 81, pero iba embarazada también. O sea, es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que decían ustedes que teníamos conciencia, pero no de la magnitud, porque si no, no hubiese ido embarazada a sacarle fotos a las madres. Yo ahora estoy muy preocupada por el tema de los archivos, ¿no? Porque muchas de las fotos quedaron en los diarios y esas fotos en realidad son de las y los fotógrafos, en realidad están en manos de esta gente que no va a compartir absolutamente nunca ese material, por lo cual todos quienes tenemos nuestros archivos tenemos la responsabilidad de compartirlo. Y bueno, yo doné mi archivo a la Facultad de Filosofía y Letras y bueno, recién ahora se armó un programa de extensión cultural y me acabo de enterar que 6 alumnos de sociales van a hacer las prácticas con mi archivo. Y eso es gracias al trabajo que han hecho ustedes en sociales, porque realmente hacen un trabajo tremendo con respecto a la fotografía, ¿no? Creo que es una herramienta fantástica para la formación y bueno, tengo la dicha, la alegría de ir a las escuelas, a las universidades para que vean esas fotos y me parece que es muy importante, pues es la única forma que tenemos de transmitir. Me da un poco de miedo todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque hace unos años me llamaron de France Press para decirme que una de mis fotos que tiene la bandera que dice ¿dónde están los 30.000 desaparecidos? La habían modificado y habían puesto 9.000, como suelen decir. O sea que es muy peligroso todo lo que se puede hacer, con lo cual tenemos que hacer, no sé, mucha defensa y control de lo que salga publicado. Bueno, estoy orgullosa de estar en esta mesa. Éramos muy pocas las mujeres, había algunas más, pero eran muy pocas las fotógrafas. Por suerte ahora somos más. Bueno, muchas gracias. Quiero hablar de Norita. Norita tenía muchas banderas. Una es por Palestina, el otro el pañuelo verde. Nora no se quedó con ninguna lucha guardada. Ella salió a la calle por todo. Bueno, Julio Remazoski. ¿Qué tal? Buenas tardes. Importó la emoción de toda esta mesa. Ya muchos compañeros que me precedieron hablaron un poco de distintas cosas. Yo quería referirme a algo, esas pequeñas historias que nos van ocurriendo, uno no toma la dimensión, pero finalmente esas pequeñas grandes historias hacen la gran historia. Los reporteros gráficos trabajamos para ganarnos el pan. Nuestra preocupación también es llevar un plato de comida a la mesa. Y muchas veces no elegimos los lugares a donde tenemos que ir a sacar fotografías
y donde seguramente no elegimos y siempre estuvimos ausentes las decisiones de cuál de nuestras fotografías iba a ser la que había a ilustrar un acontecimiento a partir del cual ese acontecimiento va a ingresar al imaginario colectivo, que es en donde se juega finalmente la política, donde se moldean los valores, los amores, los odios, las voluntades. Es decir, que de golpe la historia a nosotros nos coloca en un lugar muy especial, donde muchas veces ni siquiera somos conscientes de que podemos ser ese elemento bisagra, ¿no es cierto?, que pueda ser posible visibilizar lo invisible. En todo caso, provocar la posibilidad de que eso ocurra. Bueno, yo no quiero usurpar honores y títulos, porque yo en los años en que los colegas que acá están en la mesa estaban sacando fotos, yo estaba pasando una temporada donde no podía sacar fotos de noche, bueno, tampoco las podía sacar de día, hasta que finalmente, después del año 1983, pude sumarme a la manada, esa manada que yo veía de lejos y que me parecía un sueño imposible pensar que alguna de ellos también podía ser parte de ese grupo. Y hoy estoy sentado acá, así que nada, pasaron cosas. ¿Cómo fotografiar lo que Pablito recién nos acaba de decir, Pablo Lassansky? ¿No? Los secuestros eran de noche, los campos, los centros clandestinos, imposible entrar, los vuelos a la muerte. ¿Dónde poner la mirada? ¿Dónde poner la foto? ¿Dónde poner la cámara? Estas madres que se empezaban a juntar tampoco expresaban visualmente la magnitud, ¿no es cierto?, de lo que se tenía que contar. Fue una idea luminosa la de ponerse un pañuelo blanco en esa ronda, porque entonces nos dio la excusa, el sujeto, el tema, el chiste, como a veces decimos, para empezar a poder contar aquello que no había sido posible de contar. La aparición de ese pañuelo blanco en una foto empezaba a hablar de todas las cosas que no se hablaban y empezaba a mostrar de todo aquello que no se podía mostrar y que fue construyendo, ¿no es cierto?, el imaginario de todo lo que hay detrás de 1, 200, miles de pañuelos que a lo largo y a lo ancho del país, un día a la tarde, daban vueltas en una plaza. Y esa pequeña historia, la del pañuelo, que nos dio la ocasión de poder fotografiar, es esa pequeña gran historia que hizo la enorme historia, porque ese pañuelo que nombraba al desaparecido, a la desaparecida, con todo el abismo de dolor que podía implicar pensar en un momento qué significaba ser desaparecido, también fue bandera. En esa doble dialéctica del pañuelo, ¿no es cierto?, mostraba el horror, pero también mostraba el camino de la lucha, por dónde había que ir, y por ahí se fue. Nosotros no sé si éramos conscientes, vos lo dijiste, Pablo, claramente no había conciencia de saber que nuestro lugar social era ese en ese momento. Lo cierto es que pudimos estar presentes, pudimos hacerlo, como pudimos y como supimos. Luego nos sorprendimos nuestra propia historia, como los perros cuando hacen una macana y sus patrones lo ven y después se agachan y ponen abajo de la mesa porque se dieron cuenta que hicieron algo que se les había escapado de la mano. Quizás a nuestras fotos también se nos escaparon de la mano, pero también ayudó a que nosotros nos volviera como un espejo una identidad del fotógrafo argentino que se expresó en muchos momentos de nuestra historia. Fue durante la muestra de reporteros gráficos que dimos el primer gran aviso de que estábamos reapropiándonos de nuestras imágenes para que no quedara a la merced de los editores de los diarios monopólicos que nos albergaban, para que nosotros también tengamos el derecho a poder escribir la historia desde nosotros mismos. Ahí lo veo Aldo Moura. Fue en la casa de él donde se hizo una reunión, donde quedó chica la dama Juana, porque pensaba que iban a ir apenas unos 10 y no sé cuántos fueron. Ese fue el primer aviso, pero no fue el único. No voy a hacer el raconto, pero a muchos les vendrá, ¿no es cierto?, las imágenes de Costec y Santillán, y nos vendrán las fotografías que se hicieron el 19 y el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, donde también los fotógrafos fueron objeto de una reflexión particular. Y podría contar mucho más y sé que en este momento se me están olvidando. Y hoy Pablo Grillo, que lleva el nombre de todos nosotros, más allá de que no esté en las mismas circunstancias laborales, como bien dijo Diego,
de tiraron a Pablo, nos tiraron a todos, una vez más. Bueno, para no ser más larga esta exposición, simplemente quiero cerrar con lo siguiente. La escuela de reporteros, la Asociación de Reporteros Gráficos hoy tiene una escuela, desde hace ya muchos años. Soy docente en ella. Muchos de nuestros alumnos asisten a los miércoles y a cuanta ocasión hay para también inscribirse en esta tradición del fotoreportero argentino. Y no se crea la dialéctica enorme, ¿no? De, por un lado, no alentar la acción temeraria de ponerse en la primera línea para sacar una fotografía porque hoy están tirando. Mucho más que en la dictadura incluso. Durante la dictadura, cuando algunos balines de goma le pegaban la espalda a un compañero, todos los diarios sacaban la foto. Y se lo iba a ver al ministro del Interior, a Yamil Resto, para que dé explicaciones y pidiendo sanciones a la policía, en plena dictadura. Hoy, si hay un sueltito de que le pegaron a un fotógrafo, si más lejos la cobertura que debería haber tenido el mal momento, maldito momento de Pablo Grillo, no guarda correspondencia con la barbaridad que ocurrió ese día y con la mentira de la ministra de Seguridad. Entonces, por un lado, hay que decir, estamos formando nuevos reporteros, estamos formando a nuestro relevo. Son ellos los que van a dar cuenta de los crímenes de hoy, como en algún momento nos tocó a nosotros, sin haberlo deseado, ser los testimonios, ¿no es cierto?, del crimen de la dictadura. Y en esa disyuntiva, me parece que está bueno hoy ponernos bajo un mismo techo y ver cómo no facilitar el camino de la represión, no facilitar el camino de la banalización de las fotografías que se repiten prácticamente como un karma visual que ya empieza a dejar de tener su efecto por la repetición maníaca que a veces ocurren en las redes sociales, y por el otro lado la impostergable obligación, derecho y responsabilidad de estar presente allí donde hoy define la historia. Quizá con esto puedo abrir alguna reflexión sobre el motivo de este debate. Gracias. Bueno, todo lo que dijeron obviamente son las cosas que pensamos todos, somos la misma generación. Sí han cambiado las cosas, es cierto lo que dicen los chicos del tema de la dictadura, que era diferente. Hoy lo hacen todo a la luz del día, no tienen ningún problema de disparar, no tienen ningún problema de matar, no les importa nada. Nosotros en plena dictadura íbamos como estamos ahora. Ahora los chicos están con casco, máscaras de gas. No existía eso. En plena dictadura eso no existía. Nosotros en esa época teníamos el problema grave de la censura, que hoy pasa de otra forma. Y lo que pasó con nosotros, y también los compañeros que escribían, es que tratábamos de mostrar cosas con un doble sentido. Nosotros éramos como la infantería, esos que andan con los escudos, íbamos adelante y los escribas estaban atrás. Todo lo que se escribía todo lo que pasaba, pero todo tenía un doble sentido. Pero además la prensa en general era una prensa corporativa, digamos, por más derechoso que sea un medio, ante un problema contra nosotros o cualquiera de los compañeros de prensa, se respondía corporativamente. El caso concretamente de Pablo, que ahí muestra claramente qué pasa, cierta prensa habla del compañero que no trabaja para nadie. Nadie trabaja para nadie acá, están todos haciendo facturas, todo el mundo vende lo que puede, son una vergüenza. Tipos que estén en la televisión diciendo que Pablo o cualquiera de nosotros no trabajamos para nadie, es una vergüenza. Eso no pasaba, ni siquiera en plena dictadura. Tuvimos un montón de casos que nuestros propios, los propios dueños de los diarios cubrían a su gente, les decían que no vengan, que se cuiden, que no vayan a los lugares donde iban siempre, que no fueran por una semana porque sabían que estaban buscándolo.
tipos que eran dueños de diarios, no eran compañeros. Por lo tanto, esto es mucho, para mí, esto es mucho más grave. Lo que está pasando hoy en el país en general, pero en nuestro gremio en particular, es gravísimo, y lo más grave de todo, como un poco lo que decía Julio, es que está pasando y que como que la cosa es así. Entonces seguimos yendo a cubrir a los jubilados o cualquier otra marcha que se le ocurra bajar el cordón y son reprimidos, y reprimidos nosotros. Yo, en plena dictadura, no existía el gas pimienta, no lo tiraban. Yo lo vi una vez en Chile, que me resultó rarísimo, en la última etapa, cuando fue lo de la Constitución por el sí, por el no de Pinochet, por primera vez vi eso. Los hidrantes tiraban agua, ahora tiran agua con ácido. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque si vos te querés sacar el agua de los ojos porque te arde, tiene como un polvito que se reactiva. Entonces lo peor que puedes hacer es sacarte el agua. Eso pasaba en Chile y acá nunca pasó eso. Nunca pasó eso. Bueno, ahora pasa. Gastan fortunas en eso y no gastan un peso en darle un mango de aumento a los jubilados. Es terrible que nuestra vanguardia sean los jubilados. Es terrible que la vanguardia sean los jubilados y que nosotros no salga la CGT. Es terrible. Me parece un horror a los cuales hay que apoyar a full, por supuesto, pero me parece horroroso que la vanguardia sean ellos. No porque esté mal, sino porque algo estamos haciendo mal. Claramente algo estamos haciendo mal. La dictadura fue grave para nosotros, éramos chicos, peleábamos como podíamos, pero es cierto también lo que dice Edu, la gente cuando nosotros llegábamos se alegraba. Jamás vi a nadie de nosotros repudiado por nadie. Hoy no pasa eso. Claramente es porque está pasando algo. La gente cuando nosotros llegábamos se sentían seguros porque se suponía que no los iban a atacar. Hoy no pasa eso. Hoy casi te diría que es al revés, porque hay muchos que inclusive están fomentando de que los repriman. Nuestro gremio cambió muchísimo. No solamente por lo digital, que pasó de analógico a digital, o la fotografía inteligente, sino porque hay un grupo muy grande de periodistas que están en contra de nosotros. Y me parece que eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir eso, tenemos que discutir la justicia. Creo que uno de los problemas más graves que tenemos es la justicia. Yo creo que si hay algo que hacer es cambiar la justicia, porque nada sirve que después te diga la Corte Suprema en 2 días que el tipo no tuvo nada que ver cuando tiene toda la prueba en contra, y del otro lado van todos presos y no se sabe por qué. Pero volviendo al tema nuestro, creo que tenemos una tarea muy grande de reconstruir lo que fue nuestro gremio, que está destruido, y que necesitamos volver a tener el prestigio que alguna vez tuvimos. Uno discutía con alguien en aquella época y en un taxi y te decía, no, ¿por qué dijo tal cosa? No, pero no es así. Le decía, oye, no, pero mirá que yo lo leí en el diario. Y eso era como importante. Había que pensarlo. Hoy nadie le cree nada a nadie. Y si eso es así, es grave. Si en un lado dicen una cosa y el otro dicen exactamente lo contrario, no sé, algo estamos haciendo mal, claramente. Nuestro gremio sufrió mucho por un montón de cosas y estamos realmente mal en sueldos, en ser todos hacen facturas. Eso no pasaba, nosotros éramos todos estábamos blanqueados, nos pagábamos jubilación, cobrábamos horas extras. Hoy hablar de horas extras en nuestro gremio es ridículo casi. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Laburábamos 6 horas, nuestro convenio lo ha respetado. Nada de eso existe hoy y todo eso lo vamos a tener que recuperar de alguna manera. Me parece que más que nunca hay que recuperarlo, sobre todo en gobiernos como este, que no le importa nada, ¿no? Que puede decir lo que se le canta y está bien. Y puede insultar al Papa y ahora ir al velorio como si no hubiera pasado nada.
Me parece que hay que rediscutir muchas cosas, sobre todo en nuestro gremio y obviamente en el país. Así que bueno, acá llegamos a esta parte donde nos gustaría tener algún intercambio, a ver si ustedes creen que hace falta preguntar algo y si alguien más de ustedes quiere hablar. Agarra ahí. Rolando, de la de apellido difícil. Andrade Stracuzzi. Sí, si no mi madre me desemadra. Bueno, buenas tardes. Les voy a contar algo que estamos haciendo ahora también los reporteros gráficos en la actualidad, que son los encuentros en casa. Que es un encuentro para conocernos porque, como decían todos acá, en estos tiempos que hay más reporteros, más reporteras, más reporteres, el vínculo es más lejano también. Como hay muchos, con la tecnología y todo, es más lejano. Y en mi casa estoy haciendo los encuentros cada 15 días, invitando cada 15 días a diferentes reporteras, reporteros, reporteres. Y ha crecido una situación que es bastante maravillosa, que es encontrarnos, conocernos, principalmente conocernos. Algunas veces estamos en la calle y no sabemos quiénes somos. En una época se sabía que era Pablo porque trabajaba en relación de dependencia. Ahora, como toda la mayoría son factureros, factureras, no tienen conocimiento quiénes somos cada uno de nosotros, nosotros. Y eso estoy haciendo con los encuentros, que nos está dando un valor humano importante. Y regresando al tema de las madres de Plaza de Mayo, como poner en énfasis el encuentro, las madres creo que nos enseñaron algo importante, que no hay que abandonar la lucha. No hay que abandonarla porque es nuestra única herramienta para poder defendernos, poder defender nuestros territorios. Como las mujeres mismas hablan de los territorios, bueno, nuestro territorio es el trabajo, nuestro territorio es el hogar, nuestro territorio es vivir en paz, nuestro territorio también es llevar el pan muchos dijeron de esto de llevar el pan, y creo que es necesario, creo que en este momento hay que hacer una construcción mucho más anarquista, ¿no? Dejar los partidos y hacer movimientos que nos lleven a crear nuevas ideas, nuevos debates. Lo que dijo recién el turco es importante porque lo que habló y lo que han hablado cada uno de los que ya hablaron anterior es que tenemos que volver a recuperar el espacio del derecho al trabajo y tener la efectivización. Tenemos acá el sindicato, que es nuestro gremio que nos defiende, y creo que el gremio no lo hace el secretario general, es nuestro representante, y creo que el gremio lo hacemos todos los trabajadores y las trabajadoras. El gremio es una construcción colectiva. Acá tenemos a AGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos, que nos permite la credencial para poder ir a muchos eventos, y que también tiene que participar de muchas situaciones que estamos viviendo en la actualidad. Más de lo que participa, hay que pedirle más también. No es que no participa, participa. Y lo que quiero, como para hacer un cierre, para comenzar el debate, falta Daniel también. Sí, bueno, ese es el debate. Hay que hacer una asamblea general para poder debatir esto en el lugar indicado. Lo que quería decir es que nosotros tenemos que en estos tiempos que tenemos de avasallo por parte de las autoridades gobernantes, es no bajar los brazos, es continuar la lucha. Esta es una construcción, es ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo. El que cree que tiene hecho ya una plataforma para sentirse que está arriba del otro, está equivocado. Creo que en este momento tenemos que pensar en la igualdad y construir desde abajo hacia arriba. Es la única manera de salir adelante y poder construir un Estado de Derecho que nos pueda defender, aportar y hacer crecer. Y ser reportero gráfico, ser periodista, en este momento es un trabajo bastante delicado, y creo que hay que cuidarlo. Como delicado que es, hay que cuidarlo. Eso.
Hola. Daniel García. Sí, Daniel García. No, simplemente quiero hacer algo breve, porque en general creo que con el panel que hay y las cosas que se contaron, no me queda mucho para decir. Esa es la realidad. Por lo tanto, prefería dejar para el resto, tanto sea el panel como sea los que están del otro lado, de que empecemos a generar lo que queremos hablar, qué queremos decir, qué podemos hacer, y bueno, y eso sería mi aporte desde acá, es poder decir, hoy no tengo muchas cosas para decir, esa es la realidad. Mis colegas y amigos han sido suficientemente claros con todo lo que se dijo, así que me parece que si empezamos a dialogar quizás podemos generar alguna nueva cuestión. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien, no se desespere. ¿Puedo agregar algo? Dale, profesor. Yo en 1980 tuve la suerte de entrar en el NEA y de conocer a muchos de ustedes. Y ahí en el NEA la conocían ahora porque Nora era la que llevaba los comunicados. Siempre, todos los días, a cada rato. Quiero coincidir con ustedes que los periodistas porros de aquella época eran porros, pero eran, como tenían cierto, eran más cínicos, ¿no? Neuta, Grandona, Hangling, Chiche Helm, no eran buenas personas. Lo que pasa que hoy son unos descarados. Cuando hirieron en la cabeza a nuestro compañero Grillo, yo escuché a alguien de León más que dijo que, y bueno, pero se había agachado. ¿Cómo? ¿Se había agachado? Sacó una foto, o sea, no se puede sacar una foto de agachados. No se puede buscar una buena toma, no se puede. Porque la culpa la tenía Grillo por agacharse. Digo, también quiero recordar que en algunos momentos, en aquellos años, yo tengo una foto que la publiqué en Facebook y recordaba el momento, una foto de ustedes, de Pablo, de Amani, del negro Guilloldo, de Ranea, de Imola, de Isabel Ardoy, todos vendados y haciendo como que tenían quebrados los brazos porque había habido represión a los fotógrafos en ese año, que no recuerdo qué año, pero era una foto de fin de año. Era un festejo de fin de año y decía, ojalá que el año que viene nos peguen menos. Recuerdan, era una foto como en joda, pero basada en una realidad. También en aquellos años, en la manifestación de la multipartidaria, mataron a un compañero, a un militante, a Flores, le pegaron un tiro en la cabeza porque no escuchó la voz de alto y después se supo que Dalmiro era sordo. Por el trabajo y nosotros estuvimos ahí cubriendo para el NEA, todos. Esa fue la marcha que hicieron las madres en la calle. Claro, y la marcha, ¿te acuerdas la marcha por la vida que organizaron las madres que no dejaron pasar de Florida? Que nos reprimieron. Yo me acuerdo que yo me metí en una confitería que estaba en Corrientes en Florida y Avenida de Mayo porque nos querían matar. Y en la marcha de la CGT, días antes de Malvinas. O sea, pero yo lo quiero descartar porque yo vi crecer a todos ustedes como fotógrafos y hicieron un tarea impresionante en la dictadura y lamentablemente, no sé por qué razón, la fotografía dejó de ser importante para los grandes medios a partir de los primeros años de democracia. Es increíble, pero es así. Le dieron mucha menos bola a ustedes, a las fotos de autor. Empezaron a publicar fotos de afuera, cualquier boludez, en vez de publicar las fotos que ustedes sacaban y que reflejaban la realidad. Yo los quiero reivindicar por todo lo que hicieron. Y nada, recordar también al Ciego Gazola que me enseñó a ser periodista.
saben que Hugo Sola es un maestro de periodismo. Aprendimos todo, aprendimos de él. De hecho, soy Fernando Aguinaga, trabajé también con todos ellos, con Pablo, que trabajamos en Noticias Argentinas. Y yo entré cuando en el 82 a la agencia, cuando ya venía la dictadura. Y la primera vez que entré en el archivo, vi carpetas que decían lucha antisubversiva. Los textos que estaban ahí estaban, como decía Pablo, encubriendo lo que se podía hacer y lo que se podía escribir. La mayoría de los textos esos, cosas hechos de represión, sí, de las marchas, de las madres, la mayoría eran todos de Carlitos. Y las fotos, para mí era maravilloso verlos, porque uno lo veía en la cara cuando entraban con una foto que era importante. Uno se daba cuenta cuando entraba el negro Villoldo, cuando entraba Pablo, Víctor Dímola, otro gran fotógrafo de NA. En la foto histórica del negro Villoldo, que yo subí en las redes, la marcha de las madres, aparecen en el contorno los Falcon verdes vigilando la marcha. La foto es en blanco y negro. Yo no me acuerdo cuál de las dos marchas importantes fue que las madres se refugiaron en el edificio Metro, en Chacabuco 314, porque las persiguieron hasta ahí con los caballos, con los gases. O sea que era una cosa dinámica que tenía que ver donde las perseguían a ellas, pero también las perseguían a ustedes, ¿no? Y ahí empecé a tener y agradezco, ¿no?, ese privilegio de ir corriendo a ver cuando empezaba a aparecer en el líquido esa foto que se elegía entre esta y esta, y la colgaban ahí y después terminaron siendo fotos históricas. Gracias a todos ustedes y a todos los que nombró Carlitos por todo lo que hicieron, ¿no? Eso les agradezco. Hola, mi nombre es Gustavo y les agradezco mucho la invitación porque de alguna manera también a mí me reconforta saber que uno se siente acompañado. Pero fundamentalmente cuando escuchaba hablar de estas personas que no las conocía, la palabra que me surgió fue ignorar. La ignorancia, ¿no? La ignorancia tiene muchas acepciones. Una acepción es no saber, soy ignorante de tal cosa, no la conozco, no la sé y por ahí hasta sé que no la sé, o de alguna manera también puede tener la acepción de que negar algo, negar la existencia de algo. Y que eso fue lo que pasó en la dictadura, se negaba la existencia de personas que tenían ideas o que tenían necesidades, tal cual hoy se niegan las necesidades de los jubilados, se niegan las necesidades de los trabajadores. Yo veo un cadáver por todas partes y ese cadáver es el trabajo. Al trabajo lo han sepultado. No es que solamente no hay trabajo en los reporteros gráficos. Montones de personas con las cuales yo tengo contacto hoy me están diciendo que están dando el retiro voluntario, ¿sí? Entonces, y que tal vez no sea un fenómeno solamente nacional, sino que sea un fenómeno internacional, porque las políticas neoliberales se difunden constantemente. Y entonces cuando la gente protesta, reclama, exige, me hace acordar a Nunca Más de Elsa Durcaró. Tuve la oportunidad de conocerla, entonces me dijo, sí, no, y nunca más. Con estos regímenes, vos nunca más protestes, nunca más exijas, nunca más reclames. Entonces, la idea es que si la gente va a estar tan mal que va a reclamar, va a exigir, va a protestar, hay que disciplinarla. Y la forma de disciplinarla es con el terror.
Y la forma de disciplinarla con el terror va a ser tirarle balas de gomas en los ojos, tirarle salvas de estas granadas que le pegan al pobre chico que estaba sacando fotos. Lo que no hay que tener en esta época es miedo. Eso es lo que yo creo. Y cuando tocan a uno, tocan a todos, se escucha acá. Pero no solamente a los reporteros gráficos, a los jubilados, a los médicos, a los docentes, a los trabajadores, de cualquier gremio, de cualquier parte, de cualquier compatriota que quiere estudiar, que quiere trabajar, de cualquier chico. Eso quería decir nada más. Voy a decir algo que lo venimos hablando con Rolo hace un tiempo. Bueno. Nada, o sea, se está hablando mucho de la dictadura y la actualidad, pero nos estamos olvidando que hay toda una gran década en el medio, que son los años 90, y recién él estaba hablando del neoliberalismo, y el neoliberalismo comenzó en los 90, no comenzó en los 90, se solidificó, digamos, mucho más en los 90. Ya empezó en los 70, digamos. En los 70 empezó todo esto y en los 90, con Innombrable en su momento, con Charlie, se solidificó. Me parece que en ese momento también había mucha fotografía, que me parece que en este momento es súper necesario rescatarla, porque o sea, digamos, yo en ese momento salí a hacer fotos, y en ese momento, todo lo que están ahí, para mí, eran los que estaban allá arriba. Eran a los que, de alguna manera, yo veía y había que emular. Pero también eran los que tenía que derribar. Porque para mí ellos, perdón, pero eran los hegemónicos, eran los que estaban en los medios. O sea, nosotros, por ahí, como muchos de los que están ahora, sacando fotos en la calle, nosotros teníamos la fantasía de mostrar algo que ellos no mostraban. Y me parece que también esto es parte de la discusión, porque siempre hay algo que no se está mostrando. Entonces creo que tal vez eso es lo que tendríamos que pensar, qué es lo que ahora nos está mostrando, porque se muestra todo, pero también a la vez no se muestra. Es como muy rara la época esta, pero creo que tendríamos que recordar que hubo esta década de los 90 que hay que revisitarla, porque no se está hablando de esa década. Y fue una década de lucha, porque si no, o sea, el 2001, ¿qué pasó? Fue generación espontánea. O sea, en los 90 hubo mucha lucha que fue retratada. El otro día en el encuentro en la casa de Rolo estuvo Martín Acosta mostrando un trabajo hermoso, que hay que hacer mucha fuerza para que ese libro salga. En donde está la crisis se llama este intento de libro. Y bueno, hay mucha lucha de los años 90 que hay que reescribirle esa parte de la historia como lucha, porque fueron todas las organizaciones de desocupados que se fueron organizando y que eso determinó y llevó a que caiga un presidente, porque digamos que puede ser también leída así la historia. Entonces, nada, quería poder decir esto porque es algo con lo que, bueno, por lo menos con Rolo venimos siempre ahí hablando y viendo qué hacemos con esa parte de la historia que, bueno, qué sé yo no tenía referentes, ahora muchos de los que están ahora tienen todos estos referentes que son impresionantes. Y bueno, tenemos linaje, tenemos historia y bueno, no nos olvidemos de esa partecita también. Eso quería agregar. Bueno, mi nombre es Martín, no soy ni periodista ni fotógrafo, pero quisiera, digamos que soy un anónimo,
de todos los hechos que ustedes han comentado. En algunos participé como anónimo, o sea, me llevé algún garrotazo que no fue fotografiado o alguna otra circunstancia que no fue descrita. Solamente pretendo decirles que me parece que todo esto es el despertar de un sentido de pertenencia, y estoy hablando de los fotógrafos. Me guardé una frase de alguien que dijo acá que habían dicho que no trabajaban para nadie, lo cual nos pone de manifiesto para quienes trabajan lo que así se manifiestan. Y la fotografía tiene la posibilidad de que las palabras que le pongamos a ello salgan de nosotros, de nuestro propio vocabulario, de nuestra propia interpretación. Me parece magnífico todo esto, en la medida, y esto es personal, no es un mandato ni un pedido, en que crezca el sentido de pertenencia. Porque en la guerra del Paraguay hubo alguien que se llamó Bernardino Caballero, que fue la primera espada del ejército paraguayo, que recibió la orden de retirarse llevando los archivos de lo que había sido la guerra del Paraguay. Me parece que una misión parecida está en la tarea de los fotógrafos. Muchas gracias por ser como son. Hola a todos, buenas tardes para todos. Yo me llamo Rodolfo Chipinti, no soy reportero gráfico, vine con Fabián. Fabián es mi camarada, mi compañero, aunque no somos familia, la familia Grillo es mi familia y mi familia es la familia Grillo. Estamos en un momento muy acongojados, ¿no? Y con mucha esperanza para que esto marche adelante. Bueno, yo soy secretario adjunto de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, y soy parte de una radio comunitaria, FM Punta del Indio 100.5. Si bien estoy con la comunicación, no estoy en el gremio, por decir algo de ustedes. Pero quiero felicitarlos porque realmente lo que estoy viendo hoy es que ustedes están en el combate. Están en el combate, siempre lo estuvieron. Y muchas veces hay puntos de inflexión y ustedes lo hicieron visibles, ¿no? Costequi Santillán, Cayo Dualde, ¿no? La movilización del 2001 con todas las fotos de la gente, Cayo de la Rúa. Y este gobierno no se va a ir, tiene que caer. Solo no se va. Y no sé si votamos y cambiamos mucho. No estoy seguro hoy. La verdad que después de tanto, una vez me acordé de Bertolt Brecht y decía, de tanto votar al mal menor, votamos al mal peor. Y llegamos a eso. Y creo que yo siempre estuve muy cerca de Nora Cortiñas, estoy cerca de Pérez Esquivel, de Atilio Borón, me dedico a temas internacionales y geopolíticos, y geopolíticamente hoy estamos en una guerra. Esa es la palabra justa, no dictadura. Estamos en una guerra a nivel geopolítico. Y Fidel Castro una vez dijo que la próxima guerra iba a ser Rusia contra el fascismo. Y bueno, algo de eso hay. Y creo que si ustedes dijeron lo que dijeron, que yo en este momento lo reflexiono, que las cosas pasan de día, es porque son fascistas. Y tenemos que nombrarlo con nombre y apellido porque son nuestros enemigos. Y si estamos en una guerra, y yo le digo a ustedes que combaten, porque aparte de resistir en la guerra hay que combatir. Hay que estar al frente. Y no tenemos a todas las organizaciones al frente. Nosotros vemos en las movilizaciones que muchos no vienen, muchos no movilizan el total. Y llega un momento de la hora cuando se pone medio complicado, agarran los carteles y se van. Y la gente necesita estar en la calle para cambiar esto. Entonces tenemos que reflexionar cómo combatimos, ¿no? Cada uno con lo suyo. Ustedes
son combatientes con las cámaras. Dijeron ustedes mismos que las cámaras son un arma. Y están combatiendo, ¿no? Ustedes son los que están con casco, los que están con máscaras, los que están con antiparras y todo lo demás, luchando en la calle al frente. Y de eso se trata. Se trata de luchar y combatir con la gente en la calle. Yo creo que el debate próximo, más que las elecciones, que también hay que tenerlas en cuenta, es eso. Y ustedes, los felicito porque están dando un ejemplo de ese tema. Y me tocó de muy cerca don Pablito, que realmente yo lo siento mucho eso, porque lo irá a hacer. Es como mi hijo. Y eso tiene que ser un punto de inflexión para que nosotros podamos combatir. Los felicito y los quiero mucho. Gracias por todo. Quería sumar que el gobierno de Milei ejecutó la desaparición de la agencia de noticias Telam y el secuestro de un archivo que es un acervo social de una envergadura inconmensurable, de uso público, de uso de los medios, de uso de los investigadores, de uso internacional, y que creo que hay que reponer el reclamo por la reaparición. Es muy fuerte decir aparición de Telam, pero es un significado que yo trabajé 25 años en Telam y se siente la falta informativamente, además. Muy buenas tardes, yo soy Fabio Basteiro, bueno, soy del gremio aeronáutico, no tengo mucho que ver, pero los conozco mucho de los compañeros y compañeras que están acá por movilizaciones y palazos fundamentalmente que supimos recibir en la década del 90. Pero yo tenía una imagen, tuve el privilegio de estar muy cerca de Norita y una vez me contó una noche que cuando contaba que Norita no empezó a entender de lo que era la política o la lucha social cuando se llevan a Gustavo. Y ella cuenta que sale de Castelar y que se iba a la casa de la familia en San Telmo. Y cuando bajan en la Plaza de Mayo, o sea, bajan en la estación Perú, sube embarazada de Marcelo y con Gustavo de la mano, se escucha un tronar de aviones justamente, y era el bombardeo del 16 de junio de 1955. Y la imagen la agarró muy fuerte la mano a Nora, Gustavo, y señalaba los aviones. Eso es una fotografía, pensaba. Esa fotografía explica muchas de las cuestiones que nuestro país está viviendo y que está viviendo en la actualidad. Por eso, entender ese proceso y ese desarrollo de lo que se transformó Nora como una bandera, y también Gustavo y Marcelo, que hoy está pensando todavía de qué manera extrañar a su madre, de alguna manera es una síntesis. Entonces, si pasamos lo que pasamos en Argentina con un bombardeo a cielo abierto, con más de 300 muertos, 1000 heridos, con dictaduras, con desaparición de compañeras y compañeros y con las madres enseñando un camino, yo creo que tenemos que levantar la cabeza, juntar corazones y decir con Benedetti que uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Esa es nuestra tarea, no hacer lo que ellos pretenden que hagamos, no bajar los brazos, seguir uniendo, juntando pedacitos y transformar esta bronca en una alternativa superadora. Muchas gracias por la muestra y muchas gracias por... ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, respecto a las fotos que faltan, mi nombre es Carlos, yo soy Carlos Brigo y trabajo desde el año 82 en fotoperiodismo. Ellos son un poquito más grandes que yo.
son más bien dichosas. Las fotos que faltan, yo quería contar que sí, faltan muchas fotos, porque en esos años, en los años 80, que es donde yo empecé a trabajar, en los años 90, se trabajaba con película, con rollos. A mí particularmente me daban en el diario donde yo trabajaba, que es Crónica, 2 rollos de 20 fotos cada uno. Y con eso tenía que elaborar todo el día, que eran 6-7 notas que hacía por día, con 2 rollos, con 40 cuadritos. O sea, que por cada nota por ahí hacía 4 o 5 fotos, nada más. A eso se suma que los archivos fotográficos, los negativos, fueron quedando en los lugares, en las editoriales, en los diarios, a los que nosotros, que luego nos fuimos de ahí, ya no accedimos más. En mi caso, yo no accedí más a ninguno de esos materiales. O sea, comenzamos a tener fotos a partir del año 2000, que fue cuando comenzó la era digital. Dejamos de lado las cámaras analógicas, y comenzamos a trabajar con cámaras digitales. Ahí sí ya pudimos empezar a guardar, en principio en lo que llamaban disquetes, que eran muy caros y tenían muy poca capacidad de almacenamiento, entonces las guardábamos mal, porque éramos unos ignorantes, al menos yo. Las comprimía muchísimo, guardaba 20 fotos en un disquete, que las abro ahora, que ya no las puedo abrir, porque no existen más. Pero bueno, son fotos de 6K, de 7K, o sea, no existe el tamaño, no existe para hacer ninguna ampliación. En fin, bueno, contestar eso nada más. Mucho material que quedó en las editoriales, a la que nosotros no accedemos. Y lo que tenemos es de los 2000 para acá. Los compañeros han sido precavidos y han conservado algunos de esos materiales, pero yo presumo que muy poco, una décima parte de la producción que han hecho. Eso. Bueno, yo desde ya lo primero que quiero es saludar al maravilloso y valiente trabajo de los reporteros gráficos. En la dictadura, ahora, en los 90 y en todos los momentos que tendríamos que repasar, donde ha habido grandes represiones. En 2001, ¿no? Uno se acuerda, yo digamos, estaba en la calle en 2001 y me acuerdo de las imágenes terribles de las corridas en el 2001, las marchas, las balas, bueno. Pero esas imágenes están también, o sea que los saludo y los felicito a los reporteros y creo que tienen una gran valentía. Al mismo tiempo quiero tomar, digamos, se han dicho muchas cosas acá que creo que son para reflexionar. Yo lo que quería, un punto que quería plantear es cómo hacemos el paralelo entre el presente y la dictadura. No van a hacer que hagamos peor el presente que la dictadura, los dos son terribles. Son distintos, como se dijo acá. Pero no nos olvidemos los chupaderos, las parturientas que le sacaban los hijos, los mataban, los buenos de la muerte, los chupaderos, los obreros luchando en las fábricas, secuestrados. Es decir, y la lucha de la clandestinidad, que aunque no fue muy grande, el faro fueron las madres, existió. Existió y muchos luchamos en la clandestinidad. Entonces, tenemos que hacer bien ese paralelo. Alguien dijo acá, se acordó de Grondona y compañía, y eso existió, y veíamos eso en los canales de televisión, y era terrible. Entonces también en esa época, en los canales de televisión estaban esos periodistas de ultraderecha. Entonces simplemente quiero decir, me ha interesado mucho el paralelo, creo que se está haciendo ese paralelo. He escuchado la opinión de que esto es peor que la dictadura, no acuerdo con eso, creo que esto es distinto y es terrible, y la lucha es realmente abierta, está claro, y es muy valiente de todos ustedes lo que están haciendo, porque yo quiero reivindicar la imagen. La imagen tiene una fuerza muy grande, a veces tanto más que los textos. Uno se queda mirando las imágenes y se emociona o ve cosas que por ahí no había visto. Por lo tanto, la imagen es algo extraordinario. Y la otra cosa de la cual habló una compañera fue de la década de los 90, que está bastante salteada, porque se habla de las 3M, más o menos se habla de las 4M, a veces se habla de las 3M.
Es decir, la década del 90 está bastante salteada. Y hubo represión en la década del 90. Yo estuve en la represión de Libertadores del Mazo todo el tiempo, lo viví, y fue terrible. Hay 40, ¿cómo? En Jujuy. 40 chicos perdieron los ojos, digo, pues se habla de lo de Chile, bueno, en Jujuy 40 chicos perdieron los ojos. Se organizaron los jóvenes y las mujeres sobre todo, y se produjo finalmente una pueblada de odio a la represión, cosa asombrosa porque fue como la caballería que venía a salvar a la represión, que en ese momento era recontra brutal para sacar a la gente de la ruta, porque la gente entraba en la ruta, lo sacaban de la ruta, volvía a entrar, duró 3 días. Y la gendarmería fue derrotada y volvió al lote Paulina del Ledesma, donde estaba estacionada, pues por supuesto lo había llevado el Ledesma. Entonces, quiero recordar las luchas de los 90. Esta está olvidada, esta lucha se paralizó Jujuy, hubo 25 cortes de ruta. La lucha era contra la desocupación. Les ofrecieron planes, no es que los planes empiezan, el otro día escuché con Duarte, los planes empiezan con Menem, y es probablemente un plan del Banco Mundial. Pero los planes empiezan con Menem. Yo recuerdo cuando había 15.000 personas en la ruta. ¿Hola? Bueno, o antes. Pero yo te digo, me acuerdo del 97, pues la gente gritaba. En ese momento había unos 15.000 personas en la ruta. Ahí gritaban trabajo, trabajo. Y vino el obispo, al que se decía que era muy progresista y qué sé yo, el obispo en Jujuy. Y se veía, hablaba con Menem y con los hijos de su madre, de todos los ministros de Menem, y vino a decirles que le traía una solución. Esa solución eran planes. Y entonces la gente se enfureció y además los quería sacar de la ruta como quien no quiere la cosa, y además discutía con el jefe de gendarmería. Bueno, ese día el obispo salió con el traste entre las manos y digamos, la lucha siguió. Después tienes la historia de cómo esas luchas son, en la medida en que no haya fuerza que las dirija, las oriente más, son destrozadas. La Iglesia jugó un gran papel en destrozar esas luchas en Jujuy. Bueno, yo quería decir eso, hermano, los 90, creo que una compañera se refirió, y yo quería hablar de los 90 también, porque está bastante saltado por alguna gente. Gracias. Hola, soy Daniel Iglesias, el sordo, para los que me conocen. Solo quiero reivindicar a los hegemónicos. ¿Por qué? Porque los que trabajábamos en grandes medios también peleábamos mucho. Y es un mito de que no peleábamos durante la dictadura. Lo hacíamos como podíamos, clandestinamente, de muchas maneras. Y hubo grandes, no solo reporteros que se ha hablado mucho de ellos. Puedo acá nombrar a la compañera Blanca Rebori, que era una gran periodista ya en su época. Y sin embargo, como podíamos, pasábamos información que podíamos. Trabajamos juntos en Crónica. Y era dificilísimo, pero lo podíamos hacer. Yo arranqué pasando a la clandestinidad con el primer medio que trabajé, porque ese medio pasó a la clandestinidad, entonces yo tuve que pasar también con ellos. Pero me ayudaron a estar cerca del gremio compañeros que seguían trabajando. Tengo que nombrar a mi gran amigo de siempre, para toda la vida, que es el reportero gráfico Alberto Rodríguez, de Clarín, y que murió en la libreta de Crónica, pero que él también, como podía, militaba clandestinamente. Militábamos como podíamos. Y bueno, y con Alejandro nos hemos conocido también donde podíamos estar clandestinamente. Pero por eso digo, hemos luchado, hemos trabajado en medios muy grandes, me han echado como delegado de algún medio y he trabajado como patrón en otros. Pero hemos hecho todo lo que podíamos también. La verdad que es importante el trabajo de todos. Pero los hegemónicos que estamos acá, por los que trabajamos en grandes medios, también luchamos como pudimos.
Bien, muchas gracias a todos. Un anuncio parroquial. Hay muchas cosas para decir, pero bueno, será en otra oportunidad y en otro encuentro. Este martes próximo, martes 29, vamos a las 5 de la tarde, vamos a colocar en la puerta de Argra de nuestra asociación una baldosa en homenaje a nuestras compañeras, compañeros desaparecidas. Y bueno, yo creo que en este contexto en el que estamos viviendo, es un acto que reivindica esa lucha y la lucha que nos queda por hacer. No sé si algún compañero estaba, lo veía Pirulo o Julio, Alfred, que quiere contar algo, decir algo respecto. No voy a agregar mucho. Efectivamente es un trabajo que comenzamos hace un tiempo largo Con Mónica también. Pirulo, que lo vieron ahí, que está ahora, para poder poner digamos, originalmente hicimos un homenaje interno en Arga y ahora, bueno, se decidió poner una baldosa en la vereda, recordando a todos los compañeros y compañeras desaparecidos y muertos por el terrorismo de Estado. Así que bueno, como mucho más para agregar no hay, la salida es colectiva y los que puedan estar en esta ceremonia van a ser bienvenidos para recordar y seguir adelante. Gracias. El agradecimiento y el abrazo en que vamos compartiendo el imperativo de no banalizar el terrorismo de Estado, de no invisibilizar las deudas de la democracia electoral y formal de los 80, pero sobre todo el saqueo de los 90 y este llamado a no desconocer la crueldad del presente. Creo que en esto, como feminista y transfeminista, vengo para esta imperiosa necesidad de articular demandas y utopías, porque me parece fenómeno que estemos entre nosotros, pero ¿cómo hacemos para articularlos en una voluntad común que tenemos intereses y prioridades compartidas? ¿O acaso no nos importa que empresas como las del señor Musk, que hoy son las que roban sus imágenes, pero también colonizan el imaginario colectivo, que tributen donde trabajan y no en los paraísos fiscales? ¿Cómo no nos vamos a unir para declarar la deuda ilegítima e ilegal? Porque de nada sirve decir una y otra vez la precariedad laboral si no disputamos los recursos materiales que la política del poderío nos niega. ¿Cómo no ir juntas? ¿Cómo no ir juntos? ¿Cómo no ir juntas a defender el saqueo de soberanía que estamos viviendo? No solo el extractivismo del litio, también las Malvinas, pero sobre todo y junto a ello, el saqueo de la dignidad. Creo que tenemos que articular igualdad con libertad, feminismo y transfeminismo con los derechos sindicales de todos y todas, y que en vez de marchas sectoriales sea la internacionalización y la nacionalización de una nueva utopía. Una vez más, sí, porque mujeres como Nora no se cansaron de decir que la utopía no es una quimera, es una causa colectiva. Gracias. Colega Marmik. Bueno, quería quedarme acá en el rincón y no hablar, pero una palabra nada más.
porque creo que es un evento muy importante este. Creo que hay un hilo que une el disparo a Pablo Grillo con las fotos que fueron sacando ustedes en la dictadura, que hay un hilo que une esos dos acontecimientos, que es el que marca la historia aún de impunidad en la Argentina. Y creo que el balazo con gas lacrimógeno a Pablo tiene que ver con los aciertos del fotoperiodismo en la Argentina, que por eso le siguen pegando, que por eso lo siguen baleando, porque en muchos acontecimientos, gracias a las fotos, se pudo develar la impunidad y muchos de los que dispararon y mataron están presos. Ustedes mismos son protagonistas de algunas fotos, como la de Eduardo, de los dos chicos que se rindieron en el copamiento de la Tablada, vivos, y esos chicos están desaparecidos, y gracias a esa foto el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como las fotos que mencionaron hoy, los de Costec y Santillán, que gracias a eso Fanchotti sigue preso, y como tantos otros casos. Esas son las balas que le siguen disparando. Esa es la razón de que Pablo esté en el hospital. Es la lucha contra la impunidad. Me parece que ahí hay algo, entonces, que es la respuesta de lo que Daniel planteó en ese momento, decir, vamos a ver entre todos entonces qué hacemos. Yo creo que hay que seguir luchando contra la impunidad. Somos uno de los países ejemplos en el mundo en haber juzgado a los genocidas, y también eso es lo que hoy están tratando de revertir. Así que me parece que tenemos un resabio de luchas tan poderoso, que a pesar de que estemos golpeados, no pueden con nosotros. Como dijo Reidel, ¿no? La mano negra del gobierno de Milei, el problema de Argentina es que hay muchos argentinos y argentinas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido vivo lo que está pasando con Pablo Grillo como un punto de inflexión. Un punto de inflexión en la historia del fotoperiodismo argentino, como fue el caso de José Luis Cabezas, y también un punto de inflexión del gobierno de Milei. Y creo que depende de nosotros y de nosotras que ese punto de inflexión siga, que sigamos pidiendo justicia por Pablo, que no decaiga el tema, como muchos de los medios antes mencionaban, la campaña mediática tremenda que hicieron para mentir, para crear noticias falsas, etc. Y también creo que es muy importante en la historia del fotoperiodismo argentino que ARGRA, que ustedes mismos, todo este panel, defienda a Pablo como parte de los reporteros gráficos. Pues es lo que plantearon, porque hubo mucho tiempo en donde había una fisura entre quienes tenían la credencial y quien no, quien podía acceder a la credencial y quien no, y eso hoy hay que repensarlo, porque claramente hoy casi nadie puede acceder a una credencial, porque como dijeron, ya no hay trabajo en blanco, no hay convenios que se respeten, desapareció Telam, pero además desapareció redacciones enteras despedidas. Entonces, que la propia ARGRA asuma a un fotógrafo como Pablo Grillo, que es un fotógrafo en formación, fotógrafo freelanceador, ¿no?, que iba a las marchas a cubrir por su cuenta, me parece que es un punto de inflexión en la historia argentina y lo valoro muchísimo. Y el otro gran punto de inflexión es lo que hizo el mapa de la policía. Me parece que lo quiero mencionar porque hoy todavía estuvo un poco ausente. Gracias al mapa de la policía, que es un trabajo colectivo en donde todos ustedes y muchos y muchas otras fotógrafas entregan el bruto de sus trabajos anónimamente, sin que importe su autoría, sin que importen sus nombres, y gracias al trabajo colectivo de editores, diseñadores y de investigadores de CONICET, que hoy estamos siendo también muy golpeadas y golpeados, gracias a físicos del Balseiro, a investigadores que pudieron aportar su conocimiento para analizar las imágenes. En horas supimos quién le disparó a Pablo. Y eso habla también, y acá quiero decir esto como respuesta también a la invitación que hizo Daniel de en conjunto ver qué hacemos. Creo que ahí hay pautas del camino.
la inteligencia colectiva que promueve una acción como el mapa de la policía, la acción solidaria y generosa de los y las reporteras gráficas entregando sus materiales para que eso sea analizado y conforme colectivamente un acervo que permita luchar contra la impunidad, y la defensa de los y las reporteras gráficas que están en las calles, flexibilizados laboralmente, desprovistos de toda legalidad y de todo apoyo por parte de medios de comunicación que los puedan defender. Yo creo que ahí entonces hay algunos visos de respuesta de por dónde tenemos que ir. Y por último quiero decir que para mí lo veo también al caso de Pablo Grillo como una metáfora. Pablo está resistiendo en la cama del hospital tremendamente, con una fuerza impresionante, también gracias a la familia que tiene, y creo que es un poco lo que nos está pasando a nosotros como pueblo. O sea, estamos en terapia intensiva, pero no estamos derrotados ni derrotadas. Así que, bueno, eso, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo del panel? Un momento. Hola, soy Natalia Bernades, fotógrafa de la Retaguardia, algunos acá ya me conocen. Yo quería agregar, porque Cora dijo prácticamente todo lo que yo tenía que decir. Pablo Longoni fue fundamental en el juicio de la Tablada, que es uno de los que transmitió la Retaguardia, transmite los juicios de lesa humanidad que se siguen haciendo. Para los que no saben, sigue habiendo juicios y se siguen transmitiendo. Creo que todos los fotógrafos que elegimos esta profesión lo hacemos con una movida ética desde las tripas, de que sabemos que nuestras fotos pueden ser testimonio para cambiar algo. Pero hoy en día los medios hegemónicos, más que nunca, como estás mencionando, están transgiversando los discursos, están convenciendo a una gran parte de la sociedad de que los que se manifiestan son violentos. Me parece que nuestro trabajo también tiene que ser apoyar a los medios autogestivos, que somos los que estamos hablando sin ningún interés económico como grandes medios están haciendo, y que cada uno de nosotros tenemos que saber que hay un montón de trabajadores de prensa, de medios autogestivos, que el CIPREO así nos viene reconociendo y apoyando, pero también necesitamos el apoyo de un montón de gente más para llegar a la sociedad con otros mensajes. Nada más. No, quiero apoyar un poco lo que dijeron recién. Mi archivo tiene 45.000 negativos de los 80, de los cuales más de 5.000 corresponden solo a las marchas. Bueno, yo no fui miembro de ARGRA en ningún momento hasta estos años, pero ni tampoco sí fui del sindicato, sí, de prensa, de la URBA, pero quiero recalcar el trabajo de quienes trabajan sin tener ningún respaldo, y me parece que tanto el CIPREVA como ARGRA tienen que tener alguna manera de reconocimiento, porque esas fotos que están sacando hoy pueden ser lo que es mi archivo hoy, que está donado a la Facultad de Filosofía y Letras. Así que, y que están estudiando, están perfeccionando su trabajo, van estudiantes de sociales, o sea, está el vínculo de las universidades. Entonces tenemos la responsabilidad también de proteger y garantizar a quienes están poniendo su equipo de trabajo y su cuerpo. Así que nada más, eso. Bueno, un aporte pequeño, por lo que decía Core y lo que decía Mónica también, tenemos que celebrar la organización colectiva. Estas reuniones que hacían ustedes en las catacumbas, en la jaunería de Vieites,
con las damajuanas que se terminaban rápido, pero las ideas que proseguían eran eso, eran organizadas. La damajuana, qué miseria, una damajuana, qué miseria. Pero eso es la organización, el trabajador organizado, el trabajador abrazado a otro trabajador. Y desde el CIPREVA y de ARLA, ni que hablar, nosotros entendemos, nosotros somos trabajadores de prensa, pero somos trabajadores y abrazamos a los trabajadores. Y trabajador es el que trabaja, no el que depende de un medio, que también es trabajador, pero trabajadores somos todos y todas. Entonces, la gran fortaleza que tenemos nosotros, para que se exprese en este encuentro, es que estamos organizados y estamos fortaleciendo la organización. Y por supuesto que nosotros no seríamos un sindicato digno si creyéramos que solamente el trabajador es el que tiene un recibo de sueldo. Desde CIPREVA y junto a AGRA entendemos que esa no estamos orgullosos, es nuestro deber. No nos felicitamos por eso, pero estos compañeros, muchos de los que están allí y los que armamos la Constitución Sindical, sabemos y entendemos que no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Militamos por eso, creemos en eso, lo defendemos y peleamos por ellos también. Porque cuando peleamos por ellos, estamos peleando por nosotros, ¿eh? Además, eso hay que parar. Una preguntita corta nada más. ¿Cómo se puede hacer para que todos los Pablos Grillo tengan una credencial? Vamos a trabajar, vamos a... Es parte, no conozco, pero... No, es parte de una construcción que estamos haciendo. De hecho, ni bien sucedió lo de Pablo, sabíamos que había estudiado en nuestra escuela y que más allá de que si hubiera estudiado o no en nuestra escuela, mientras la ministra por la Nación Masacre decía que estaba detenido y Pablo estaba luchando por su vida en el hospital, nosotros salimos a pedir la renuncia de la ministra de Seguridad, y parte de esta construcción del CIPREVA, que nace en ARGRA en un momento donde desde el 73 que no había paritarias, porque la UPA estaba del otro lado del mostrador, y en esa construcción colectiva estamos en ese trabajo para poder abrazar a la mayor cantidad de compañeras y compañeros, pero están dentro, eso es lo que quiero decir. Yo quería aclarar algo, no soy, pertenezco a la ARGRA, pero no fui nunca directivo de la ARGRA. Nosotros, que empezamos a trabajar hace muchos años, reivindicábamos el trabajo y todos teníamos un trabajo que era en blanco, que teníamos todos. Entonces, de alguna manera, la fuerza de reporteros y de nuestros mismos sindicatos forzaban eso. Esto se fue desvirtuando tanto que ahora tenemos este problema que es relativamente nuevo para nuestro gremio. Es un tema de que tenemos un montón de gente que está trabajando, que no trabaja en los medios que nosotros trabajábamos, es mucho más gente que las que están trabajando en los medios, y que de alguna manera hay que rever esa situación. Los medios alternativos, como de los chicos y demás, son algo relativamente nuevo para nosotros. Nosotros no vivimos esa época, no existía nada de lo que hay ahora, y esto hay que reverlo. Me parece que el sindicato y los compañeros de la ARGRA están en eso, viendo a ver cómo se resuelve este problema. No es un tema fácil de resolver, no es un tema fácil de resolver. No es así fácil darle a cualquiera todo lo que quiera. Hay determinadas cosas que hay que ver cómo se hacen. Me parece que la actitud de los compañeros de ARGRA y de CIPREVA es ver cómo se incorpora, se está viendo eso. Es un tema que nos preocupa, y nos preocupa sobre todo cuando pasan estas cosas como ahora, cuando le pasó a Pablo, que salieron estas ratas a decir que no trabajaba para nadie, cuando ellos saben perfectamente que el 90% de la gente trabaja en negro. Ellos lo saben, y no solamente lo saben, sino que nos roban las fotos para ponerlas en sus canales. Y no la pagan, por supuesto. Entonces esos sobretes
se creen que son unos vivos bárbaros diciendo de que Pablo o cualquiera de los chicos que está acá, que está trabajando, no trabajan para nadie. Sí, trabajan para todos nosotros. Y eso es lo que estamos reviendo, me parece. Lo digo, disculpen ustedes, me tomo el atrevimiento de hablar. Yo ya estoy jubilado, así que estoy participando en el CIPREVA, en los grupos de jubilados. Tercera edad, qué feo eso era. Pero bueno, quería decir eso porque me parece que es algo que se está viendo, digamos, que es muy nuevo para nosotros y que se está tratando de solucionar. Hola, mi nombre es Jorgelina Méndez, milito en diferentes espacios de derechos humanos. Uno de ellos es Familiares y Compañeras de Darío y Maxi. Otro de ellos es por la tercera de Valentina Alsina, un centro de detención y tortura donde estuvo nuestra compañera Nilda Eloy y donde funcionaba el PEN, Poder Ejecutivo Nacional, y donde dieron la libertad a los desaparecidos de la Noche de los Lápices. Uno de los espacios, hay muchos más. Para nosotros es muy importante las imágenes. Gracias a las imágenes, los espacios de memoria fueron reconocidos. O sea que muchas veces las imágenes son la voz de los que no tienen voz. ¿Por qué rescato esto? Por Víctor Basterra. Víctor Basterra fue una columna vertebral de los juicios a la Junta, y creo que esto no lo debemos olvidar nunca, no solamente justamente por la memoria de él, sino por nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, por la apertura de los archivos y porque siempre luchamos por memoria, verdad y justicia. Gracias. Muchas gracias. Bien, esto que se transformó en lo que es hoy, nació justamente junto con Ana Bianco, que es la que produjo todo esto, en el velorio de Nora. Nos encontramos en el velorio, ahí llenos y rodeados de tanta gente, y decidimos, o ella decidió en realidad, dice, tenemos que hacer una muestra sobre Nora. Lo primero que obviamente todos queríamos y queríamos mucho. Entonces salió esto. No es fácil hacer una muestra de reporteros gráficos, sobre todo los más grandes. Es muy difícil que te den las cosas, no porque no quieran, sino que son unos vagos y no les importa. Hasta que hubo algunos casos que cuando vieron que ya estaba hecho, me llamaban y me decían, pero ¿cómo? Y yo no voy a poner ninguna. Le digo, nunca te avisé, nunca me lo mandaste. No pasó eso. Las chicas, que hay una sola, no es porque haya una sola chica fotógrafa, porque hay muchas, acá está Marta presente. Y es una de las primeras, o la primera reportera gráfica que existió, sino que o no tenían o no nos dieron las fotos. Porque, sí, qué sé yo. Por ejemplo, Adriana Vestido me dijo, no tengo que buscar. Somos así, somos todos así, no es que ellos y yo no. Todos somos así. Logramos hacer esto, que es una muestra muy interesante, porque básicamente es de aquellos años, donde por ejemplo hay varias fotos donde está Eve y no la Junta, cuando los problemas que tuvieron fueron en el 85. 86. Bueno, por ahí. Con lo cual hay fotos muy viejas, y están juntas y están peleando juntas, como después lo hicieron igual, ¿no? Pero es hermoso verlas juntas. Y bueno, logramos eso. Hicimos esta muestra y pasó lo de Pablo. Y lo de Pablo a nosotros nos conmovió, porque nosotros veníamos de esas épocas y por eso nos estamos cuestionando qué pasaba antes y ahora. No quiere decir que en el 90 no lo hayamos pasado mal, desde todo punto de vista. Pero la convocatoria era la relación entre la dictadura y esta situación donde hay un Estado que reprime todo lo que no le gusta. Y sobre todo a nosotros, camarógrafos, periodistas, que estamos porque no tienen ningún interés es que mostremos. Y no solamente hicieron eso, sino que además fueron contra Kahlo,
que lo único que hizo fue mostrar que Pablo, quien le había disparado a Pablo, y por eso él, que trabajaba en el Ministerio de Cultura de la Nación, fue despedido. O sea, no solamente no quieren que hagamos, sino tampoco quieren que mostremos qué pasó, cómo fue su represión. Por lo tanto, esto se transformó en eso por esto, ¿no? Cuando comenzamos con Ana a hacer esta muestra, no sabíamos que iba a pasar todo esto y no lo planteamos, solo queríamos hacer un homenaje a Nora. Y se transformó en esto, que además me alegra mucho y que creo que salió muy bien. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias Ana, gracias Juan, gracias a mis compañeros reporteros de toda la vida.